El Zócalo es la plaza y el punto de encuentro por excelencia en la Ciudad de México, pero también es un lugar lleno de historias y de leyendas, tal como aquella que se conoce como el ahorcado del Zócalo o el hombre que murió 3 veces. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Nos trasladamos al siglo XVII en la Nueva España. En ese entonces, lo que hoy conocemos como Plaza de la Constitución era conocida como la Plaza Mayor o Plaza Principal, y estaba rodeada por el Palacio Virreinal, por la Catedral Metropolitana, que, por cierto, aún no estaba terminada, y por otros sitios importantes y de interés, como el Palacio del Arzobispado y la Plaza del Volador. Corría el año 1649, y específicamente el domingo 7 de marzo, cuando precisamente por las calles y caminos aledaños a la Plaza Mayor de la ciudad, a eso de las 11 de la mañana, pasó una mula alterando el orden de aquel día que comenzaba. En ella había 2 tripulantes, un pregonero y un indígena corpulento que sostenía un bulto, que parecía ser un cadáver. Y no solo lo parecía, sino que de hecho lo era. Las miradas curiosas y atónitas seguían el recorrido del animal mientras que el pregonero gritaba, dando el contexto de lo que estaba sucediendo. Resulta que el cuerpo sin vida pertenecía a un hombre de origen portugués que había sido encarcelado por asesinar al alguacil del pueblo de Iztapalapa. Y aquella mañana, alrededor de las 7, mientras todos los presos oían misa en la Real Cárcel de Corte, el hombre había dicho que se sentía mal, por lo que fue llevado a la enfermería. Una vez ahí, aprovechando un descuido de los guardias y de los médicos, se escabulló. Fue a un lugar en donde no hubiera nadie y se quitó la vida, ahorcándose. Cuando terminó la misa, los encargados de la prisión comenzaron a buscarlo, pero no lo encontraban. No estaba en la enfermería, no estaba en su celda, ni en ningún otro lugar. Hasta que por fin, después de varios minutos, lo encontraron en un cuarto, colgando, con una soga en el cuello. Este hecho indignó a las autoridades, quienes no se quedaron con los brazos cruzados. Y es que a pesar de estar muerto, querían que cumpliera su condena, la condena que aún debía. Entonces se pidió licencia al arzobispado para que aprobara una orden de ejecución inmediata. Así es, querían matar a alguien que ya estaba muerto. En un principio la solicitud fue rechazada, en primera porque era día de Santo Tomás de Aquino y no querían deshonrar al santo, y en segunda porque era domingo y ese día no se llevaban a cabo ejecuciones. Pero después, y bajo el argumento de que se tenía que hacer justicia a la patria, sí que se ordenó la pena capital para el portugués. Es por eso que lo llevaban al Zócalo, no sin antes pasearlo y exhibirlo por las calles del primer cuadro de la ciudad, como marcaba la tradición, ya que ahí, en la Plaza Mayor y en una ceremonia pública, lo volverían a ahorcar, para que esto sirviera como escarmiento hacia todos aquellos que quisieran hacer algo similar. Lo harían justamente en ese sitio porque, como dato curioso, desde el siglo XVI y hasta el siglo XVIII, en la Plaza Mayor, frente al Palacio Real, se encontraba la temible horca, en la que colgaban a los sentenciados a muerte. Asimismo, a un costado estaba la picota, para dar azotes o someter a la vergüenza pública a los infractores de la ley.
El caso es que las palabras del pregonero empezaron a juntar a una gran multitud de gente que quería ver tan insólita penitencia. Así pues, el protocolo se siguió tal cual, como si lo estuvieran haciendo con una persona viva, y terminaron ahorcando un cadáver. Esto se consideró la segunda muerte de aquel hombre. Pero la cosa no quedó ahí, puesto que decidieron dejar el cuerpo colgado y a la intemperie por varias horas. Esto para que la gente lo viera y para que fuera apedreado por quien quisiera. No obstante, al atardecer la ciudad empezó a ser azotada por unos vientos muy pero que muy violentos, y esto se le atribuyó al ahorcado. Empezó a correr el rumor de que tenía un pacto con el diablo, y esa tempestad era obra suya. Era una venganza por dejarlo a su suerte, por no darle una sepultura digna y por profanar sus restos. Esto provocó que algunas personas pidieran a las autoridades llevarse el cuerpo lejos, muy lejos de la ciudad, una vez que fuera descolgado, por el miedo que sentían y sobre todo para evitar que les hiciera daño, a pesar de ya estar más que muerto. En ese entonces se tenía la costumbre de presentar a los ejecutados ante el Cristo de la Misericordia, que estaba justamente en el Templo de la Misericordia, el cual estaba ubicado cerca de ahí, de la Plaza Mayor, en la actual calle de Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Ese templo ya no existe. Fue demolido a finales del siglo XVIII por los daños estructurales que había sufrido a lo largo del tiempo. Y de hecho, ese templo también era utilizado como cementerio. Ahí se acostumbraba a enterrar a todos los criminales que eran ajusticiados en el Zócalo. Sin embargo, se consideró que el portugués no tenía ese merecimiento por asesino y más que nada por suicida. Eso era algo pecaminoso. Además, tampoco era opción enterrarlo en Tierra Santa, es decir, en un cementerio tradicional, por lo mismo de haber cometido actos tan atroces. Entonces, en vez de eso, y tras las peticiones del atemorizado pueblo, se optó por deshacerse de él. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues recogieron el cadáver y lo llevaron hasta lo que hoy es San Lázaro, porque en ese momento esa era una zona aún lacustre, pero de aguas negras. Y ya se imaginarán lo que hicieron. En efecto, lanzaron el cuerpo al lago sin ningún escrúpulo. De este modo, sus restos desaparecieron. Se perdieron por completo en esas aguas tan sucias y pestilentes. Para algunos, esto fue su tercera muerte. Cuenta la leyenda que como su cuerpo nunca obtuvo reposo y como su alma nunca pudo descansar en paz, el fantasma del portugués, del ahorcado, del hombre que murió 3 veces, ahora vaga por el Zócalo capitalino y por la calle de Moneda, buscando venganza, sobre todo en los días domingo. Muchas personas, a lo largo de 3 siglos, murieron ahorcadas en el Zócalo de la Ciudad de México. Pero el portugués, el asesino del alguacil de Iztapalapa, fue el único que estuvo en la horca 2 veces. Y fue el único que estuvo en la horca, a pesar de ya estar muerto. Hay quienes dicen que esta historia es completamente real. Otros creen que sucedió, pero que muchos detalles son solo fantasía. Y otros más consideran que todo esto es un mito o una leyenda. Leyenda que se suma a otras desarrolladas en este punto tan importante de la ciudad, y que ya se han contado,
o se contarán próximamente en este programa, como la del aparecido del Zócalo o la de la mujer fantasma. Antes de terminar este episodio, quiero mandarle un saludo a Chuy Campos del Sensacional de Historia Mexicana, porque la semana pasada tuve la oportunidad de verlo y escuchar una charla que dio sobre el Zócalo a través de los años. Y esto despertó mi curiosidad por buscar alguna leyenda en ese punto tan importante para los chilangos, y me encontré con esta joya. Espero que les haya gustado esta emisión, que fue más breve, pero considero que esta historia necesitaba tener su propio capítulo. Ya saben que pueden seguirme en redes sociales para enterarse de cualquier noticia o aviso referente al podcast. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como @leyendaumx en Twitter. Mientras tanto, yo los espero este jueves con más leyendas mexicanas. Hasta entonces.